inmediatamente, amigos, a conversar entonces con el señor presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, a quien por supuesto le agradecemos por su presencia un día domingo aquí en nuestro programa. Señor primer ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Castillo. Muy amable por su presencia. Señor primer ministro, la encuesta de hoy día golpea fuertemente al gobierno. No solamente, o quizás las cifras no son tan graves, a pesar de que son importantes, pero más que nada es una percepción de la población que señala casi en un 70% que Sendero Luminoso le está ganando la guerra al gobierno. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que es una percepción que se da a raíz de todos los últimos hechos y todas las publicaciones que se han dado en la prensa, justificadamente, sobre los hechos que sucedieron luego del secuestro de los trabajadores de Skanska, la actuación de la policía, la actuación de las Fuerzas Armadas. De alguna manera esto ha hecho que la población tenga esa percepción y sobre todo noticias que han estado saliendo todos los días y lógicamente la población es muy receptiva a estas cosas. ¿Qué está fallando para que la población tenga esta percepción? Yo creo que... ¿Qué autocrítica haría usted de la actuación del gobierno y las Fuerzas Armadas desde ese momento del secuestro hasta hoy? Creo que un poco que ha faltado distinguir las cosas. No, una cosa es el BRAE y otra cosa es lo que sucedió en la convención. Si bien es cierto se hace el efecto globo porque las fuerzas terroristas cuando se ven apretadas en un área se van a otra, eso no quiere decir que la fuerza del gobierno no haya estado haciendo bien su trabajo. Yo creo que el gobierno está haciendo un trabajo muy claro. Hemos distinguido tres variables en esta lucha en el BRAE. En primer lugar, la conquista de la población y que pasa por la lucha contra la pobreza muy grande que hay en toda esa zona del BRAE. Ahí hablamos de un 67% de pobres, ¿no? Y en algunos casos, algunas localidades llegamos al 80%. Y esa población tenemos que nuevamente ganarnos y lo estamos haciendo ya desde hace buen tiempo atrás, con un comisionado que está yendo a todas las comunidades y haciendo obras tangibles, hay obras muy importantes, si bien es cierto los montos no son elevados, pero son muy importantes para ellos. Entonces, también estamos trabajando muy duro para llevar a todos los ministros y a todos los elementos del Estado al BRAE. Eso se está haciendo hace 6 meses, o sea, no es nuevo, pero ha faltado quizás un poco de comunicación, mayor comunicación. Por otro lado, distinguimos el caso específico, los remanentes de Sendero, los terroristas que están en la zona, que esos también tenemos que actuar sobre ellos y ya se ha estado haciendo una serie de operaciones en el BRAE, y que fueron de alguna manera una distracción en el caso del tema del efecto globo hacia la convención. Y un tercer aspecto, permítame terminar la idea, una tercera variable es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Si esa gente está ahí en el BRAE, es porque se permite el ingreso de los insumos, porque ahí solamente hay coca, hay 20.000 hectáreas de coca. Pero ahí tenemos que hacer nosotros cerrar todos los accesos en base a que no entren los insumos para que no salga droga. Entonces creo que ahí hay que distinguir tres cosas: la lucha contra la pobreza, la conquista de la población, la lucha contra los remanentes de Sendero y el tráfico ilícito de drogas. Eso lo tenemos muy claro. A veces se dice que el gobierno no tiene una estrategia. La estrategia está clara. Lo que pasa es que nosotros recién tenemos 10 meses en el gobierno y estamos implementando todo eso. Nos han dejado, y la gente lo dice, las noticias también lo dan por cierto, de que la inteligencia prácticamente se desbarató. Acá nosotros estamos formando, estamos fortaleciendo la dirección de inteligencia y todos los órganos de inteligencia para actuar. Bien, ministro, si están fortaleciendo el sistema de inteligencia, ¿por qué razón las Fuerzas Armadas fueron casi al tuntún a la zona de la convención? ¿Y por qué razón, si están actuando contra lo que usted llama remanentes, no tenemos una sola captura desde el momento del secuestro hasta el día de hoy? No hay capturas, no hay éxito militar, no hay avances en esa lucha. Muy pronto de repente van a haber algunas noticias. Nosotros tenemos ciertas informaciones de que sí hemos causado bajas a los elementos terroristas en el BRAE y también en la convención. Lo que pasa es que cuando tiene usted una selva muy tupida, las bajas que usted ocasiona no las va a ver porque ellos recogen sus selvas. Pero no hay capturas. Capturas, pero ¿cómo no hay capturas? Bueno, en la zona de la convención todavía recién estamos trabajando, pero hemos capturado a Artemio, hemos capturado a todos los lugartenientes. No, yo le hablo desde el momento en que el gobierno dijo que había enviado una tremenda fuerza, incluso hubieron informaciones de que hubo una ofensiva muy fuerte de parte del gobierno con bombardeos en muchas zonas, y que habían trasladado a los civiles
para poder No, hacer es que una mire, acción legal terrible. no, es que eso tampoco es tan cierto de que nosotros vamos a ir a bombardear lugares donde hay civiles. No, Eso que tiene que habían ser... ustedes trasladado a los civiles para poder hacerlo. No, es que estamos haciendo ahí tiene que ser una cirugía en fino. Estamos trabajando y para eso necesitamos inteligencia. Hemos reorganizado la fuerza, estamos cambiando los mandos. Vamos a tener todo un trabajo muy coordinado. Pero si para están actuar. cambiando los mandos, ustedes reconocen No. que los mandos actuaron mal. Es que no, es que mire, las operaciones se dan y a veces pueden salir bien, a veces no se toma una determinada variable, un factor, y se equivocan las cosas, como la famosa llamada persecución, la operación persecución, ¿no? Se tomó contacto, hace tiempo que no se tenía contacto con Gabriel y con los remanentes, entonces se pensó que era una ocasión propicia para hacer eso. Entonces, como no teníamos el trabajo de inteligencia adecuado ahí y no conocíamos el terreno que se iba a trabajar, entonces hubo un apresuramiento. Por eso es que de alguna manera estamos reestructurando. No hay nadie en el mundo, no hay operación militar en el mundo que le salga a usted pues al 100%. Siempre usted va a ver que hay algunas fallas. Ha tenido que haber este fracaso de la llamada operación impecable para que se den cuenta de los errores. Pero perdón un ratito, yo no le llamaría un fracaso. Lo que pasa es que acá en el Perú nosotros todo lo magnificamos. Y yo no quiero decir que ni quiero justificar muertos, pero usted ve en otros lugares donde se está luchando contra el narcoterrorismo, va a ver usted que hay 30 bajas, 40 bajas, y la gente lo toma porque es una guerra. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Nosotros hemos tenido unas bajas que lamentamos y no quisiéramos tenerlas. Pero si estamos en una guerra no pretendamos pues que no haya ningún herido. Y es más, cuando los que ingresamos a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, sabemos que entramos a pelear por nuestra patria y nos ponemos a exponer nuestra vida. Y eso creo que de alguna forma tenemos que recordarle a la población que es así. Primer ministro, yo entiendo su posición, pero si falló la inteligencia, si entraron a un lugar sin conocerlo, si se sufrieron bajas, si es que no se logró capturar a nadie, si es que ni siquiera podían entrar a recuperar los cuerpos, fue un fracaso. No, espérese un momento, pues es que también no podemos ver por un hecho focalizado un fracaso de manera general del Estado. Nosotros tenemos 10 meses, hemos recibido un servicio de inteligencia diezmado, hemos recibido unas Fuerzas Armadas sin efectivos, con muy pocos efectivos, una policía que el 50% estaba haciendo servicio privado. Entonces, en 10 meses, el presidente Ollanta Humala y todos sus ministros estamos trabajando muy fuerte para retomar esto y voltear la cosa. Ahora, pero ¿sabe qué? Pero cuando ya nos dicen, oye, este es un fracaso, yo creo que somos bastante injustos, somos bastante, por decirlo menos, somos impacientes. No esperemos pues que un gobierno no encuentra la inteligencia armada, tiene las Fuerzas Armadas diezmadas, tiene la Policía Nacional disminuida, no habían pertrechos, tenía chalecos comprados por otro gobierno que no eran los apropiados. Le faltaban los pertrechos en cuanto a todo lo que debe tener la policía, las Fuerzas Armadas. Entonces, las raciones de campaña, todas esas cosas no se corrigen de un día para otro. Por eso es que le digo, yo quisiera terminar esto diciéndole que aquí tenemos que entender que el presidente Ollanta Humala y sus ministros están trabajando muy fuerte para revertir esta situación, pero tampoco podemos decirle que es un fracaso. Señor primer ministro, yo me refería a la operación Libertad. Señor primer ministro, este es un gobierno dirigido por un ex militar, cuyo primer ministro es un ex militar. Permítame decirle algo, nosotros los militares no somos ex, nosotros estamos en retiro. Perfecto. Que es una situación que... Así es. Y tienen a su principal asesor a un militar en retiro. Sin embargo, suceden todos estos hechos que usted mismo ha narrado, las deficiencias, las situaciones que se presentaron en aquel momento, pero además, a pesar de eso, el 81% de la población dice que la Fuerza Armada no está preparada para enfrentar al narcoterrorismo y el 61% desaprueba el papel del presidente en el BRAE, ¿no es cierto? Y el 41% dice que es la corrupción el problema en el desempeño de las Fuerzas Armadas. Permítame decirle que en este gobierno hasta ahorita no hay ningún síntoma de corrupción, porque ni el presidente Ollanta Humala ni el que habla lo vamos a permitir. O sea, eso de la corrupción yo diría que no se refiere a nosotros. En segundo lugar, usted habla del coronel Villafuerte. El coronel Villafuerte, como todo peruano, tiene el derecho, y si el presidente Ollanta Humala lo ha elegido como su asesor, me parece que sus razones muy poderosas las tiene, porque cree que es una persona que conoce el tema, que es un hombre que conoce tanto lo que es la defensa nacional como la seguridad ciudadana, y lo tiene como asesor, pero eso no quiere decir que el coronel Villafuerte tome las decisiones la toma el presidente de la República. Ahora, justamente, ya que usted toca el tema,
hay algunas personas, incluso Alejandro Toledo, que han dicho que ocupe el cargo público, que no sea un asesor en la sombra, que no dé entrevistas, que nadie lo conoce, que nadie sabe sus movimientos, que sea un cargo, de repente ministro de Defensa, o que tenga un cargo público que pueda hacer que las personas lo vean y evalúen su desempeño. Yo creo que al coronel Villafuerte lo ves todos los días, está en la prensa, salen las fotos, está con el presidente en los diferentes lugares donde va, o sea, no es una persona que esté escondida. ¿Por qué no un cargo público? Porque todavía de repente el presidente lo considera que sea un puesto mejor es que sea su asesor. Y ese es un tema del presidente. Al presidente lo hemos elegido todos los peruanos y él puede elegir asesor a quien crea que lo va a ayudar. Muy bien, volvamos. Pero no le digamos pues al presidente que necesariamente tenga que ponerlo al señor Villafuerte en un puesto público. Volvamos a la pregunta original. Teniendo los tres puntales, miembros de las Fuerzas Armadas, sí. ¿Por qué la situación de la Fuerza Armada es tan caótica? Porque estamos en 10 meses de gobierno y estamos tratando de cambiar todo. Estamos tratando de cambiar no solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en las Fuerzas Policiales. El gobierno está haciendo esfuerzos tremendos y usted sabe que el Estado no es tan sencillo de manejar con toda la burocracia que hay y todos los trámites. Pero sin embargo, nosotros estamos simplificando todo, estamos dándole el apoyo y fíjese que no solamente estamos trabajando el tema del BRA, el terrorismo. Nosotros cuando veamos el gobierno del presidente Ollanta-Humala hay que ver que estamos enfrentando la minería ilegal, estamos ordenando el país. Estamos viendo todo el tema de los grandes proyectos para atraer inversiones. Vamos a hablar de eso, no. Entonces quiero avanzar con este tema, porque muchos han cuestionado que el presidente de la República no tiene liderazgo en la lucha en el BRAE ni contra el terrorismo. Y eso además, de alguna manera se vio reforzado porque en el momento más importante, más duro de toda esta situación, el presidente emprendió un viaje que no es que tenía que cancelar, pero que podía amablemente postergar. De repente incluso disminuir en términos de ausencia del país. Pero usted se ha referido a las encuestas, ¿no es cierto? Sí. Y en las encuestas gran parte de la población opina que ese viaje estaba bien. Bueno, pero ¿por qué opinamos que está bien en las encuestas y por otro lado que no está bien? Nadie discute que el viaje debía hacerse. Por supuesto. El problema es la oportunidad y en otra parte de la encuesta también se señala sobre la oportunidad del viaje. Es que mire, todo un viaje en el cual el presidente se va a encontrar con las principales autoridades de Japón, con el emperador de Japón, con las principales autoridades de Corea, no se puede postergar. El presidente no puede estar postergando todos sus viajes y toda su agenda. Ninguno lo ha postergado, pero señor primer ministro, yo creo que, pero el presidente ha estado de alguna manera, yo creo que él evalúa y ve que le puede de alguna manera hacer mejor al Perú. Pero todos los jefes de Estado en una situación crítica en su país postergan los viajes. Pero el presidente ha postergado varios viajes, ¿ya? Bueno, varios viajes ha postergado el presidente. Ahí dejo el tema. Ya. Otro asunto es el que se refiere al desempeño de los ministros actuales. Pero antes de eso yo quería preguntarle, ¿tiene dificultades el gobierno para nombrar ministros? Le pregunto esto porque el ministro de Defensa, por ejemplo, es un hombre que se pelea públicamente y de la manera más fuerte con su ex viceministra, que además es una dama, una mujer. Después, versiones de que quiso obtener un título profesional judicialmente. Después de que tiene problemas, ¿no es cierto?, que están relacionados con precoces maestrías, o sea, en la información que hay en el Congreso. O el ministro del Interior, con este tema, el presidente ya ha dicho que él firmó el acta de sujeción. Eso ya el presidente lo ha dicho. Lo que pasa es que el presidente ha dicho, se ha arrepentido. Pero entonces el hecho existió. Pero además de eso, hoy salen en la República versiones de que era un hombre que disparaba en restaurantes. ¿Por qué no hay calidad de gente que no pueda ser cuestionada y que además al ser nombrada, señor primer ministro, debilita su gabinete, lo deja rengo? Sí, dígame, usted que recuerde cuántos ministros han sido nombrados a lo largo de toda la historia y que siempre han encontrado una u otra observación la opinión pública y los medios de prensa. Por un lado. Es cierto, no hay personajes puros y todos tienen cuestionamiento. Pero de una u otra manera. Una cosa es el cuestionamiento o el enfrentamiento ideológico, por ejemplo, y otro es ver a un ministro que cuando pasa a su nueva cartera dice públicamente cosas realmente vergonzosas con respecto a él, sobre una ex viceministra que fue su colaboradora. Cuando se dice que él quiso obtener un título profesional judicialmente, es decir, sin estudiar, también pues dice muy poco de él, ¿o no? Yo creo que debería invitarlo al ministro para que le dé las explicaciones. Él sus razones debe tener. Yo no comparto que a una dama se le maltrate ni menos públicamente. ¿No es cierto? No comparto. Además, ya no es su viceministro. Sí,
Tampoco, a pesar de que pueda haber la viceministra también de referidos a la persona del ministro de una manera muy ofensiva, pero no comparto. No comparto. No hay por qué contestar a Agravio César. No comparto, pero eso el ministro de ahora de Defensa tendrá que aclarar. Pero el tema de su título también tendrá que aclararlo. Es. En el caso del acta de sujeción que usted menciona, ya lo dijo el presidente. Claro. Ahí entre todos esos oficiales que fueron de alguna manera obligados a firmar, hay mucha gente valiosa que ya han reconocido sus errores y no tienen por qué vivir marginados toda su vida. Claro, lo que pasa es que el ministro dijo, no firmé el acta, lo que firmé es un parte de asistencia. Pero al margen de eso, no nos quedemos en eso. No nos quedemos en eso. La pregunta era, ¿por qué no hay gente en otras canteras? ¿No hay gente de mejor performance o mejor currículum en otros lugares, especialistas de verdad? Mire, el viceministro se ha llevado a toda su gente del Ministerio de Producción al Ministerio de Defensa. ¿Saben de todo? ¿Saben de producción, de pesquería y también saben de defensa? Mire, acá hay dos cosas que hay que diferenciar. El Ministerio de Defensa es un ministerio que trabaja al más alto nivel, pero tiene como soporte las Fuerzas Armadas. Tiene los comandantes de las Fuerzas Armadas, tiene también el Comando Conjunto y que son los especialistas de la guerra y son los que ellos van a hacer todo el trabajo ese. El ministro se ha llevado por la gente que le va a ayudar en la parte administrativa y hay gente de su entera confianza. Eso yo creo. Por otro lado, a veces los peruanos creemos que aquella persona que aparece más en los medios y que se jacta de conocer todo, creemos que esa es la persona que debemos nombrar ministro, y eso no es así, porque nadie sabe la vida de esas personas que aparecen a veces en los medios. ¿Usted se refiere a los especialistas? Me refiero a todos los especialistas que salen en esta época cuando se van a nombrar ministros. No, yo no dudo ni quiero particularizar, referirme a nadie en particular. Pero lo que le digo, porque usted me dice, a los analistas supuestamente tendríamos que elegir esos señores que salen en la televisión. No necesariamente. Entonces, además, ¿sabe qué? El ministro quiso, perdóneme que le interrumpa, señor primer ministro, pero el ministro quiso parlamentario, ministro de la producción, ahora se lo llevan a defensa, de repente después educación. Pero ¿por qué se omite que él ha estado 5 años en la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso? Él conoce el tema. Eso no se dice. Se dice, conoce el tema de defensa. ¿Y por qué no fue nombrado ministro de Defensa desde un comienzo entonces? ¿Por qué? Porque había otras alternativas. ¿Por qué se le llevó a pesca donde no sabía nada y se pelea con su viceministro? Momento, de que ahí hay dos cosas que hay que diferenciar. En primer lugar, hay que entender que los ministros lo nombra el presidente con el premier, con el presidente del Consejo de Ministros. Y nosotros escogemos a las personas que creemos que son las adecuadas. Esa es prerrogativa del presidente y el presidente del Consejo de Ministros de acuerdo a la Constitución. Entonces no pretendamos que ellos nombren a los que a nosotros nos parece. Juzguemos por los resultados. Han habido unos resultados en el tema de la convención, el Congreso quiso censurar a los ministros renunciaron, son cosas que se han dado y que nosotros respetamos y por eso estamos reestructurando. Señor primer ministro, para antes de ir a la pausa, porque ya entramos a otros tipos de temas, sí quería preguntarle, ¿está usted de acuerdo con que se reactiven los comités de autodefensa? Mire, nosotros hemos estado viendo y lo que estamos llevando al BRAE, además de que estos comités de autodefensa hay que reflotarlos, hay que volver a tomar contacto con ellos, nosotros estamos llevando el desarrollo al BRAE, estamos yendo directamente a las comunidades, estamos trabajando con los alcaldes, estamos trabajando con los presidentes regionales. Estamos sacando ya una directiva en la cual vamos a normar para ver cómo vamos a recuperar el apoyo de la población en todo el BRAE, cómo vamos a atacar el tema del tráfico ilícito de drogas y cómo vamos a atacar a los remanentes. Claro, estamos instalando en el Pichari, en otros lugares, vamos a instalar ya el Estado va a comenzar a ir. La carretera San Francisco ya prácticamente es una realidad de acá a 2 años. Vamos a hacer algunas otras carreteras, vamos a hacer una carrozable a lugares importantes que pensamos que se ha debido ir ahí, tenemos que poner un aeropuerto allá, de tal manera de que los helicópteros no hagan viajes muy prolongados y muy largos. Todo eso se está haciendo, pero eso la población ya va a comenzar a enterarse y con los resultados van a ver que las cosas van a cambiar. ¿Pero usted está de acuerdo en reactivar los comités de autodefensa? Los comités de autodefensa tenemos que retomarlos, por supuesto. Eso fue pero darle otro cariz, ya no un cariz netamente de apoyo a la lucha en cuanto a la defensa, sino al desarrollo. Lo que pasa es que hay gente que señala que los comités de autodefensa, los dirigentes de los comités de autodefensa, se han ligado a los cocaleros, incluso a los cárteles de la droga. No, pero mire, hay dos cosas, pero nosotros tenemos que recuperarlo. No se olvide que la población se puede también volver a tomar, se puede volver a conquistar la población, volver a tener el apoyo de la población. Primer ministro, y para ya irnos a la pausa, el aumento de los militares. Lo que se ha hecho es prorrogar una bonificación, pero no hay nada todavía sobre un proyecto
orgánico de aumento a los militares. ¿Por qué? No, eso no es tanto así. Nosotros ya aprobamos el decreto de urgencia que prorroga por un año más este bono que se le daba a los militares en actividad en 20% y 25% a aquellos discapacitados. Eso es independiente Así es, claro. del tema de la... Así es. La ley el proyecto de ley de remuneraciones ya está terminado. ¿Ya está terminado? Nosotros está terminado y estamos viendo la forma de cómo lo vamos a presentar. Vamos a conversar con todas las tiendas políticas para que este proyecto en el Congreso tenga viabilidad. ¿Podría usted decirnos la fórmula que va a evitar el efecto espejo? No, yo lo que no le puedo adelantar, pero sí algo ya se ha comentado. Fíjese, lo que sí le puedo decir de que eso de que la pensión renovable se eliminaba, eso no es cierto. Eso no es cierto. Ya, pero no va a ser tampoco un aumento para los retirados equivalente al que se le da a los en actividad. Es que hay dos cosas que hay que diferenciar y que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Si usted es una persona que está tanto tiempo en las Fuerzas Armadas, ha arriesgado su vida, usted tiene que tener un trato especial. No puede decir a rajatabla, oiga, los civiles recibiendo el 100% cuando pasan se pasan a ser pensionistas, solamente se les paga el 37% de su sueldo como máximo. Eso no podemos comparar a los militares con los civiles porque usted ha visto hay gente que pierde la vida, hay gente que tiene una vida muy sacrificada. Pero eso lo estamos reestructurando, eso se está arreglando y ténganlo por seguro que vamos a presentar un proyecto que va a ser de acuerdo a las disponibilidades que tiene el país. Muy bien. Una pausa, señor primer ministro, por favor. Y estamos conversando con el señor presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés. Volvemos. Amigos, lamentablemente se está produciendo en este momento un enorme incendio en la Torre Vice, en Carnaval y Moreira, en San Isidro. Tendremos información, hay un equipo ya de Canal N en el lugar, así es que los mantendremos informados. Continuamos con nuestro diálogo con el señor primer ministro. Señor primer ministro, dejamos el tema militar. Pero no quería quedarme con el tema de los viceministros y los ministros. No han sido pocos los incidentes entre viceministros y ministros. ¿Por qué? Es que se le imponen viceministros a los ministros. Se ha hablado incluso hasta de un chuponeo telefónico entre el ministro y el viceministro de Vivienda. Por ejemplo, había una versión ahí. El caso del Ministerio de Pesquería o el Ministerio de la Producción. Hay muchos casos. ¿Por qué? Pero yo no diría que son muchos casos, usted me menciona dos. Bueno, puedo seguir. Pero podría seguir. No, pero lo que yo le quiero decir es, el tema del trabajo entre el ministro y los viceministros es un trabajo diario, ¿no? De políticas, de formas de ver las cosas, de opiniones. ¿Pero son los ministros los que nombran a sus viceministros? Por supuesto. ¿O es el gobierno, el presidente, el que les impone y les dice, no, tu viceministro tiene que ser tal y él despacha conmigo directamente? No, los ministros están nombrando a sus viceministros. O sea, ¿son gente de su confianza? Yo le puedo proponer de repente a un ministro, decirle, ¿qué te parece tal persona para viceministro? Y él me acepta, sí, me parece bien. ¿Y son de su confianza? Por supuesto que tienen que ser de su ¿Y entonces confianza. por qué el caso? Bueno, es que a veces en el trajinar del día a día se dan casos como el que comentó usted, el de Urquizo Magluf. Bueno, esperemos que no vuelvan a suceder, porque da muy mala imagen al gobierno, ¿no? Mire, mala imagen fuera si los resultados fueran malos, pero hay que corregir las cosas. Usted cuando está en una empresa tiene un gerente, contrata a un gerente, dos gerentes, no siempre le sale bueno, usted lo cambia, pues. El problema es que no lo han cambiado, pero en fin. Entremos a otro tema. No lo han cambiado? Si lo han cambiado. de cartera. No, señor presidente del Consejo de Ministros, Ministros, ¿van a insistir en pedirle facultades al Congreso para poder modificar el impuesto a la renta y las normas aduaneras? No, lo que se habló del reforzamiento de la SUNAT. Estamos hablando de otro tipo de facultades, porque... No, se habló concretamente de pedir facultades pero no para modificar el impuesto a la renta. Pero no lo que se ha dicho en la prensa. En la prensa se ha hecho una serie de... Pero por eso la oportunidad para que usted lo aclare. ¿Van a insistir con el Congreso para pedir facultades? Yo creo que esa es una pregunta que se la puede contestar el ministro Castillo. No, pero si el primer ministro no la puede contestar... Pero todavía no, nosotros no lo hemos presentado. Pero la van a presentar. No le hemos presentado. Van a insistir. Por eso le digo, no lo hemos presentado todavía. Pero es que ahí hay un tema, porque se dice que el gobierno no había discutido modificar el impuesto a la renta. Y de pronto el Ejecutivo presenta un proyecto para modificar el impuesto a la renta. Entonces, ¿se puede creer? Yo creo que sí se puede creer, pero usted tiene que traerlo, o sea que lo invite al ministro Castillo. Encantado de recibirlo. A él y al ministro de Defensa, pues
Confiamos en sus buenos oficios para que venga. Pero usted sabe que los ministros estamos disponibles para ir a todos los programas. Así es, por eso. Nosotros somos muy abiertos. Me parece muy bien. Mire, acá en su programa ya estoy por tercera vez. Así es, pero somos tan abiertos. Vino usted cuando fue ministro del Interior. Pero, señor primer ministro, esto es importante, ¿por qué? Porque a la gente le han dicho que hay un proyecto para poder gravar a los trabajadores que tienen desde 1.000 soles de ingreso con un impuesto a la renta que no pagan en este momento. ¿Van ustedes a modificar las tasas o a crear nuevos impuestos? No, eso ya el ministro Castilla lo aclaró en el último... ¿Usted entonces garantiza que no se van a mover las tasas ni se van a crear impuestos? Bueno, yo no puedo decir algo así tan grueso, de decirle que no se va a poder, no se va a hacer, pero ya lo que aclaró el ministro Castilla ha sido muy contundente. Lo que pasa es que, como le digo, el ministro pero Castilla... aquí usted le dice que a las personas que ganan 1.000 soles le van a aumentar el impuesto a la renta, voy a crear una convulsión, y no es así, pues. Pero es que, ya le digo, primero se dijo que ustedes no querían modificar el impuesto a la renta, y después el gobierno presenta la modificatoria del impuesto a la renta, un pedido para modificatoria. Pero no con esos alcances de 1.000 soles. No, pues. pero por eso, entonces hay idas y venidas. Por eso le pregunto al primer ministro, ¿garantiza usted que no hay ni modificación de tasa ni creación de nuevos impuestos? Lo que le estoy diciendo es de que lo que vamos a presentar va a ser algo coherente y va a estar de acuerdo con lo que el ministro Castilla ha planificado para todo el desarrollo de la economía. Muy bien. Entonces, ahí genera usted la duda, porque entonces duda. Quiere decir que usted no ha conversado con el ministro de Economía algo concreto sobre este tema. No, es que hay cosas que son puntuales, que nosotros las hemos visto, por ejemplo, el reforzamiento de la SUNAT. Hay eso cosas, ya se dio, ¿no? Sí, por eso le digo, hay cosas que ellos van caminando. Pero y van aquí lo que viendo, está en debate es impuesto a la renta, creación de nuevos impuestos. Pero no se ha creado ningún impuesto nuevo. ¿Se va a crear? Está diciendo que no, el ministro Castilla. Perfecto. Lo ha dicho en todos los idiomas. ¿Se van a modificar las tasas del impuesto a la renta? Eso lo tendrá que verse, el ministro Castilla lo estará estudiando, lo va a ver, pero todavía no lo hemos visto en el Consejo de Ministros. Muy bien. Entonces, ahí nos queda la duda todavía. Señor primer ministro, ¿hasta cuándo va a esperar el gobierno a Newman para que le dé una respuesta sobre Conga? Mire, este es un tema que en principio yo quisiera aclarar. El gobierno no ha dado ninguna disposición en concreto para que se paralice el proceso de Conga. El proceso de Conga se ha parado de manera voluntaria. Usted recuerda en una reunión que salieron a la prensa, los miembros del Newman dijeron vamos a suspender. ¿Por qué? Porque el gobierno iba a tomar una serie de acciones en vista de la convulsión social. Ya en el transcurrir de estos tiempos, todo se ha descubierto, se ha develado el misterio. Ya no es tan cierto que falte el agua en Cajamarca, el agua sobra, es cuestión de que falta acceso a la población. Nos hemos dado cuenta que el presidente regional, su intención no era defender a sus paisanos en cuanto al tema del agua, sino que el señor quiere ser candidato en 2016. También se refiere a la creación de un partido político nacional. Se ha visto también, por otro lado se ha develado, de que no es tan cierto que iba a haber tantos problemas en cuanto al medio ambiente, y el presidente además ha dado una decisión, ha dado sus recomendaciones de cómo debería llevarse adelante este proyecto. Ha puesto sus condiciones. Solamente me detengo ahí porque la gran duda es, ¿debe salvar Newman las dos lagunas? ¿Debe mantenerlas o no? El presidente ha sido muy claro que eso está supeditado a que se hagan los estudios hidrogeológicos y que eso se va a ir dando en el tiempo. El señor ministro del Ambiente en una entrevista en nuestro programa dijo, no, eso significa que no las pueden tocar. Bueno, mientras que no hayan los estudios hidrogeológicos, es así. Y después de eso las podrán tocar. Pero ese es un tema que el presidente ha sido muy claro y que el mensaje que tiene Newman es el mismo. Ahora Newman lo que está haciendo, Newman va a decir, cuando reinicio, y nosotros le vamos a dar la garantía. Es más, la población de Cajamarca tiene ahora un colectivo Cajamarca, integrado por personalidades de Cajamarca, que están pidiendo de que el proyecto se reinicie porque se ha parado Cajamarca. Y van a hacer una marcha el día 29 pidiendo ese reinicio. Así es, y se ha parado. ¿Esa marcha? El gobierno va a apoyar todo lo que le convenga al Perú y a Cajamarca. Por eso, ¿va a apoyar esa marcha? Lo que el gobierno quiere, ya aclarar las dudas con la población, ya viéndose el tema de las lagunas, el tema del agua, las aguas porque solamente se habla de las lagunas. ¿Por qué no se habla de las aguas subterráneas, que ya se demostró que no existen? ¿Por qué no se habla de las aguas superficiales y de la calidad del agua? Eso es lo que tenemos que hablar, porque los peruanos a veces nos centramos en una o dos cosas y todo el debate gira ahí. Lo que tenemos que ver es el bosque y no solamente el árbol. Acá tenemos que ver que ese proyecto es muy importante para Cajamarca, va a haber más agua para la población, va a haber más impuestos, van a poder hacer mayores obras de infraestructura y va a haber también otro 50% para todo el Perú, para sacar de la pobreza 30% de peruanos. Pero me quedo con las dos dudas. ¿Cuál Primero, si es que
¿el gobierno tiene una fecha para esperar a Newmont? No. En principio... ¿Va a esperarlo todo el tiempo que sea necesario? Es que este es un proyecto privado que está haciendo su trabajo y que ellos, ahora ya con las condiciones que se han dado, ellos van a ver cuándo lo reinician. Nosotros no le podemos decir, oye, empiece mañana. Pero téngalo por seguro que ellos, cuando más tiempo pase, ellos también están siendo perjudicados. Cuando usted dijo, nosotros vamos a garantizarle la viabilidad del proyecto, ¿quiere decir que van a enviar fuerza pública para que puedan trabajar tranquilos? Nosotros tenemos fuerza pública en todo el Perú y garantizamos todos los proyectos que haya. O sea, la garantía es policial militar. Por supuesto, nosotros los peruanos, el Estado peruano garantiza no solamente a Newmont, a todos los que tengan proyectos a lo largo del país le tenemos que garantizar que tengan libertad para realizar sus operaciones. Muy bien. Y la segunda pregunta que me quedó sin respuesta es, ¿apoya el gobierno la marcha del 29? Nosotros creemos que esa es una actitud muy propia de los cajamarquinos y que nosotros vemos con muy buenos ojos que realmente la población en un determinado momento diga basta ya de que nos estén engañando, que acá necesitamos el progreso, necesitamos superar la pobreza, necesitamos que los cajamarquinos tengan agua, que los cajamarquinos tengan derecho a tener un desarrollo sostenido. Eso, sinceramente, lo vemos con muy buenos ojos y creo que ya es hora que la ciudadanía en general se organice y a estos señores falsos ambientalistas, a estos señores que no quieren el progreso de los pueblos, se le opongan y colaboren con el Estado. El 31 de mayo habrá una movilización y se dice que será nacional. Moquegua ha planteado apoyar en contra de Conga, básicamente, y de algunos otros proyectos mineros. Pero yo no diría que es Moquegua ni nadie, son unos cuantos líderes que realmente hoy día están preparando una campaña para el 2016 de tal manera de que ellos puedan llegar al gobierno. Y yo no creo que sea el pueblo de Moquegua, no creo que sea el pueblo de Arequipa, no creo que sea el pueblo de Cajamarca. Eso es lo que hay que diferenciar. Tengo un temor. No es muy peligroso que ciertas fuerzas hagan una marcha el 29 en Cajamarca y otras fuerzas el 31. ¿Se está queriendo medir masa contra masa? Mira, en primer lugar nosotros creo que son manifestaciones de los pueblos. Si hay unas personas que quieren movilizarse el día 29 a favor de que vaya el desarrollo a Cajamarca, tienen todo el derecho. Y si hay otras personas que tienen derecho a movilizarse, todos siempre y cuando se le den los permisos correspondientes, nosotros somos en ese sentido abiertos a todo ese tipo de manifestación. Porque pero es peligroso masa contra masa, ¿no? Pero no, si lo llevamos a un terreno de que acá están las fuerzas azules con las fuerzas rojas que se van a agarrar y que van a pelear, yo creo que no es lo correcto. Acá no, acá son manifestaciones. ¿Por qué nos extrañamos de que hay una manifestación a favor del desarrollo? No, todos los ciudadanos tienen libertad para tienen tanta libertad como el que tiene para oponerse. Bien, ahí lo interesante va a ser medir el número y a ver qué parte del pueblo está con qué facción. No, yo no creo que lleguemos a ese extremo. Acá se va a ver dos manifestaciones de grupos de personas que tienen diferentes puntos de vista. Es inevitable que alguien mida, ¿no es cierto?, cuánta gente llevó el 29 los organizadores y cuántos el 31. Eso va a ser inevitable. Pero en principio, mire, eso a nosotros no nos lleva a ninguna decisión. Nosotros como Estado, vemos que hay un proyecto que está en marcha, ya se aclararon las dudas, se hizo un peritaje. Pero puede legitimar ciertas posiciones. Si el 29 es mayoritario, van a decir pro Conga. Si el 31 es mayoritario, van a decir, ya ven, está en contra. Yo no creo que eso legitimice, y más bien va a ver usted que lo que se va a ver son expresiones de la voluntad de los pueblos por el desarrollo. Señor primer ministro, ¿sigue pensando en la posibilidad el gobierno de que la Oroya sea manejado por otro operador que no sea Doerran? Bueno, eso está en Indecopi, ¿no? Indecopi hay una junta de acreedores. ¿Sería lo deseable? No, pero eso no es una potestad del gobierno, no, eso está en Indecopi, los acreedores tendrán que ver la fórmula para más apropiada. ¿Para usted es deseable? Nosotros lo que queremos es que en la Oroya se respete el medio ambiente, ¿no? Queremos que la población debe ser protegida. ¿El gobierno podría convertirse en operador de la Oroya? ¿Es una posibilidad? No, ese es un tema que no lo hemos visto porque en principio nosotros en la Constitución se habla muy claro del rol subsidiario del Estado. Señor primer ministro, el caso del diario Perú 21. Y se lo pregunto porque ahí, según el diario Perú 21 y según el diario El Comercio, hay una campaña del gobierno de amedrentamiento contra la prensa. Oiga, no, eso yo pienso que eso no está... Yo quiero plantearle la pregunta, porque además, no solamente se ha comprobado la falsificación de notificaciones y además de recepción de notificaciones contra quien era la editora de Economía del diario Perú 21, sino que además se dice que hay una actitud agresiva de la presidencia del Consejo de Ministros que le ha ordenado a su procurador que involucre al director del diario en lo que es, hasta ahora, con pruebas a la vista, una acción que ha sido limitada a un periodista del diario
Y a partir de lo cual además el diario Perú 21 dio todas las facilidades para que se investigue el caso y para que exista o salga a la luz la verdad. Entonces, ya esta actitud de la PCM lo que se dice es, genera la sensación que aquí hay una intencionalidad política, de revancha, de venganza o de amedrentamiento. Bueno, mire, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su lugar. En principio, el Estado peruano no ha atentado contra la libertad de prensa de nadie. Hay un periodista, como bien lo dice usted, un periodista de Perú 21 que ha hecho una acción indebida. Y ese periodista ya ha sido, es cierto, Perú 21 dio las facilidades para que ese señor se le vea su IP, se vea su computadora y todas esas cosas. Ahora, eso ha sido motivo de un caso de que nosotros como Estado nos hemos visto afectados. Normalmente, el juez ha llegado a una serie de definiciones, como que ese señor vaya a la cárcel, ¿no? También se amplíe la investigación a determinados funcionarios. Perdóneme, incluso se dice que el gobierno le estaría ofreciendo a este periodista algún tipo de arreglo con el fin de que acuse a otras personas, involucre a otras personas para obtener beneficios. No, eso no pasa en el gobierno del presidente Ollanta, eso sí lo descartamos totalmente. Esas cosas yo creo que no están bien, eso no es de un gobierno serio como somos nosotros. Y ahora, el procurador tiene la obligación, no solamente el de la PCM, porque todos los procuradores que se ven afectados tienen la obligación de oficio ellos de apelar. Eso es de apelar. Lo que no se entiende es de apelar que, porque si el autor del delito está preso, ¿no es cierto? ¿Por qué la persecución contra la editora de Economía y el querer involucrar al director del diario en la acusación? Este es un ya tema, no como testigo, sino como acusado. Este es un tema que yo realmente no le quiero dar más vueltas, porque es un tema muy delicado que se va a dirimir en el Poder Judicial. Lo que sí le puedo decir son dos cosas. Que ha habido un periodista de Perú 21 que ha estado de alguna manera entrando a los correos electrónicos de los ministros con información clasificada. Eso no se puede sostener. Eso ahí hay que ser muy drástico. Y en segundo lugar, en eso tiene usted razón, ya en el proceso judicial, permítame terminar. Lo que pasa es que no quiero salirme de esa partecita del tema, porque se dice que las informaciones a las cuales él tuvo acceso no eran temas que ponían en riesgo la seguridad nacional, y la acusación el gobierno la quiere llevar a ese terreno. Oiga, por favor, si yo entro a un correo electrónico del ministro dentro de su ministerio, ¿cómo no voy a encontrar asuntos de Estado ahí? ¿Qué cosa voy a ver en el correo electrónico del ministro que con comunicación con su familia? Nosotros tenemos un correo particular, no el correo del ministerio. Por ahí empezamos. En segundo lugar, la actitud de los procuradores. Ellos siempre ven más allá de las cosas. Ellos dicen, no, yo quiero que me amplíen la investigación hasta lo cual. Y eso lo hacen ellos de oficio. Que conviertan en acusado al director del medio. Pero no hay ninguna, yo creo que no hay ninguna predisposición del primer ministro de que esto se haga así. El problema no es solo el primer ministro, el problema es que existe una predisposición del gobierno. Pero ¿para qué tenemos los procuradores que defienden al Estado? Los procuradores defienden al Estado, no defienden al gobierno de turno, ellos defienden al Estado. Y por eso es que de oficio ellos han pedido que se amplíe la investigación. Ahora en la investigación se llegará pues a momentos... Pero no es un problema que se amplíe la investigación. ¿Sí, no? El problema es que se amplíe la acusación. Pero así, para llevar preso a la editora, presa a la editora y para llevar preso al editor y de repente un poco más. Es que cuando usted amplía una investigación, todo el mundo que está dentro de esa ampliación se va a sentir afectado. Si se demuestra que tienen participación en el delito, obviamente se les encausa, pero no hay demostración todavía de que hayan cometido el delito o que hay una red. No, pero ese es el papel de una de las partes. Estamos en el Poder Judicial. El Poder Judicial determinará si alcanza o no alcanza. Eso es lo que les trato de decir. Pero acá tenemos que distinguir dos cosas puntuales. Una, que ha habido un periodista que ha hecho mal uso de sus facultades. Totalmente de acuerdo. Y eso hay que censurarlo en todos los idiomas. Y castigarlo. Y castigarlo y censurarlo. Y no tenemos que protegerlo, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que dejar que los procuradores hagan su papel defendiendo al Estado, no al gobierno. Así es. Pero, ya le digo, acá parece que hubiera otra intencionalidad. No, yo descarto esa intención. Hay otro tema adicional. Al periodista se le manda, por ejemplo, al lurigancho, ¿no es cierto? También hay que tener cuidado en la proporción en la que se castiga. Bueno, ese es un tema ya del Poder Judicial. Del INPE.
El Poder Judicial. El Señor Judicial, el ministro, que ordena es el Poder Judicial, perdón. Hay otro tema, Limpia perdón, punto. pero en todo caso usted descarta totalmente, dice usted, una persecución, venganza Pero fíjese, o animadversión del oiga, gobierno. Oiga, fíjese, nosotros estamos dando muestra, el presidente Ollanta ha dado muestra de que nosotros respetamos la libertad de expresión. Mire usted todos los diarios, todo lo que salen todos los días. Y justamente, todos los días lo que se le ataca al primer ministro. Y sin embargo nosotros dejamos, porque entendemos que en Perú debe haber libertad de expresión. Y justamente a usted, primer ministro, se le acusa de haber ordenado a los ministerios colocar nuevo logo del gobierno en gorros, polos, chalecos, sticker, tomatodos, pulseras, DVDs, blog de notas, banners, gigantografías, e incluso en las tazas. Dígame, En las tazas del café. ¿Es el primer gobierno que hace eso? Pero hay necesidad No, pero de hacerlo. ese primer gobierno que Pero hace hay eso, le necesidad pregunto. de hacerlo. Yo creo que sí, los O sea, gobiernos. el que lo tienen hayan hecho gobiernos anteriores valida que se vuelva a hacer. Eso es un gasto. No, yo pienso que en principio... Cambiar logos, en- cambiar papelería, cambiar... No es un gasto. Ahora, porque lo hicieron ¿sabe otros qué? gobiernos, hay Mire, que hacerlo ahora. Mire, es más, nosotros, si usted ve los logos de los gobiernos del gobierno anterior, en muchas de las innovaciones todavía estaban, porque nosotros nos hemos demorado en cambiar esto. Bueno, pero hay una diferencia entre una banderita peruana, Sí. ¿no es cierto?, y un logo que le parece mucho a la O No, ese es una del escarapela. gobierno nacionalista. Ese es una escarapela. Es rara escarapela. Que depende como, si usted una escarapela lo va a ver. Que en ese tipo de forma que está a mitad, usted puede ver una O, puede ver una escarapela, de acuerdo a su imaginación. Yo puede ver otro tipo de figura también, ¿no? Pero es una escarapela curiosa, que se le parece a una O. ¿Por qué curiosa? Lo que pasa No es lo que la sé. O se parece a muchas cosas. Ese es el problema. Pero sin no embargo, es que se haya hecho para que le parezca ¿cuánto la O. va a costar una campaña de estas? Y es necesario. Téngalo por seguro, O sea, cada gobierno... téngalo por seguro que no es una campaña... O sea, la van a hacer de todas maneras. No, estamos viendo, estamos haciendo una serie de ensayos. Pero es un gasto muy fuerte, señor primer ministro. ¿Usted cómo dice que es muy fuerte si no sabemos el monto? Pues, cambiar en los 18 ministerios, en todas las dependencias públicas, todos estos temas... Entonces lo vamos a dejar así como el Perú avanza. No podemos, pues. Bueno, Eso se cae por sí solo, ¿no? Bueno, en fin, revisen lo de la O, porque No efectivamente... es la O, es una escarapela, le estoy diciendo. Sería bueno que el jurado de elecciones determine si es que existe o no riesgo de una manipulación política en ese tema. No, nosotros no pretendemos eso. La última, señor primer ministro. ¿Cómo? ¿Cambios en julio en el gabinete? Bueno, ese es un tema que el presidente de la República... Pero hay una siempre sensación tiene- de que 3 cambios ahora, no y todavía cuestionados, da pie a una necesaria estructuración del gabinete en dígame una julio. cosa, ¿y por qué no lo dejan al presidente Ollanta y su gabinete trabajar? ¿Por qué en 10 meses de gobierno queremos que haga todo, que cambie hoy día, que cambie en julio? Déjennos trabajar, ese es el mensaje que yo diría. Los ministros están trabajando muy fuerte, el presidente tiene una agenda tremendamente ocupada, estamos preocupándonos por sacar al Perú de todos sus problemas. Y lamentamos que a cada rato estén diciendo, oye, inestabilidad, que cambio de gabinete, que sí. Déjenos trabajar, ese es el mensaje. Con ese mensaje nosotros nos despedimos, señor primer ministro, agradeciéndole profundamente por su presencia y recibiendo con agrado este planteamiento que usted nos ha hecho de pedirle a los ministros de Economía y de Defensa que vengan a nuestro programa. Bueno. Contamos con ese ofrecimiento, estamos seguros. No solamente a su programa, a todos los programas que hay en el medio. Perfecto, Con mucho encantado, gusto. pero eso sería lo ideal a todos, nosotros no somos egoístas. No, Muchísimas gracias. No, compartimos con los demás colegas también esa posibilidad. Ojalá existe esa apertura de parte de esos 2 ministros. Bueno, yo los veo a los ministros en muchos programas. Bueno, no sé. Acá en el suyo he visto varios. Sí, pero al ministro Urquizo, por ejemplo, ¿en qué programa lo ha visto? Todavía no lo ha visto en ningún Que el hombre sitio. recién ha entrado, está enterándose de su sector, ya lo quiere usted tener en el programa. Señor ministro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy amable Gracias. por esta visita. Muchas gracias. Ha sido el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés. Vamos a volver. Marco Villaciro estará con nosotros. ¿Quién es? Un especialista en el tema de Sendero y el hombre que permitió la captura de Ismael Guzmán.